Y es momento de poner la realidad en el diván y de darnos esta posibilidad de analizar los hechos a partir de un análisis sociológico, de poder individualizar algunos aspectos, pero también hacerlos colectivos. Y para eso sumamos a la licenciada Janina Moreno Samanillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, ¿cómo va, Pablo? Muy bien, ha venido a sobornarnos como hacen los alumnos con las docentes a las que le llevan la manzana, pero en este caso con un elemento que era imposible de rechazar, unos pastelitos recién hechos, Billy. Tremendo. No se ha visto antecedente similar, ¿no? Bueno, extraordinario. La mejor decisión que pudo haber tomado. Pero que no los hice yo, seamos sinceros. Eso es un dato menor. Irrelevante. Sí. Bueno, estaba buscando negociar por mates yo. Y lo va a hacer. Bueno, es una negociación mucho en la que estamos dispuestos a ceder. Bueno, en medio de esta jornadita de mucha lluvia, de frío, está loco el tiempo. Está loco. Al tiempo hay que poner en el diván. ¿Le parece? Sí, me parece que sí. Bien. Está bastante inestable. Bueno, hay razones y argumentos también, ¿no? Para explicar a lo mejor toda esta inestabilidad. Sí, Hace poquito hablábamos con el biólogo Raúl Montenegro y señalaba precisamente eso, ¿no? Detrás de los incendios, de las inundaciones, de las lluvias o de los fríos en momentos en los que deberíamos estar muertos de calor, o al revés, en esos días de calor, en pleno invierno, también hay una explicación que está ligada con la manera en que nos relacionamos con el clima. Pero no es el motivo por el que la hemos convocado hoy al programa, sino que tiene que ver con los episodios que han ocurrido esta semana. No vamos a hablar de cada uno en particular, porque son abordajes que, sobre todo porque se trata de menores de edad, que se tienen que dar también en ese marco. Sí citar como una descripción general lo que ha pasado en el Colegio San Buenaventura con este chico que le arrojó agua hirviendo a un preceptor. Digo, para dar magnitud de la gravedad de los episodios de los que hablamos, ¿no? En Junín, creo que fue en Buenos Aires, donde una mujer agredió con cadenas a una alumna de 14 años que presuntamente le hacía bullying a su hija. Bueno, están habiendo muchos episodios sistemáticos, ¿no? A veces comienzan a conocerse a partir de que hay uno que generó conmoción pública, entonces todos se animan a hablar, o todos cuentan más o menos lo que pasó. Pero esto es una sistematicidad, no son hechos aislados. El bullying forma parte de la lógica con la que se conviven en las aulas, y la violencia también. Y la violencia como herramienta de respuesta. Y esto no debería ser una señal de alarma hoy en el sistema educativo. Sí, yo creo que sí, pero ya viene de otro tiempo. Creo que ahora se potenció más, y también esto que decías, Pablo, que se visibiliza de otra manera, ¿no? Y creo que no hay que dejarlo remitido solo al bullying, porque estamos hablando ya de una situación que se ha potenciado en la violencia. Porque también hay situaciones de violencia que no tiene. El bullying tiene que ver con una situación de pares, de un alumno hacia otro y en el ámbito escolar. Pero hay otras situaciones que están ocurriendo en los contextos escolares que son de violencia entre otras personas, a veces incluido lamentablemente hasta docentes, preceptores, personal que es adulto, que debería estar en otro rol, ¿no? Si bien es cierto que el bullying es involucra a los propios estudiantes o alumnos, esta cuestión de pares, las consecuencias de esos episodios los trascienden a la responsabilidad de los adultos, digo, desde el docente en el aula, desde los directivos que abordan o no la problemática en las escuelas, pero sobre todo la de los padres y la de las madres que o avalan o son conniventes o promueven o potencian esa violencia por parte de sus hijos e hijas, o bien se hacen parte de esa situación. Hemos visto, por ejemplo, más allá de este episodio que se dio en Buenos Aires, esa locura de la mamá que va a golpear a la alumna que presuntamente le hacía bullying a su hija, casos también acá en Río Cuarto, donde mamás se pelean por hechos que supuestamente protagonizaron sus hijos o hijas dentro del colegio. Sí. Y también lo que no se cuenta mucho que ocurre en los grupos de WhatsApp, donde se empieza como a hacer un caldo de cultivo y termina físicamente dentro de la escuela. Pero todas las situaciones estas, a mi modo de ver, tienen origen en la familia.
Inevitablemente no podemos dejar de mirar ese factor y de analizarlo, porque si no estaríamos haciendo cargo solamente donde se manifiesta la violencia o el bullying, que es donde el niño o el adolescente hace síntoma, digamos, o hace la descarga. Ahora, ¿cómo aparece el rol de la familia ahí? Digamos, ¿hay un papá y una mamá que potencian esas actitudes violentas? En algunos casos sí, pero te diría, en la generalidad de las situaciones, los papás o los adultos responsables de esos niños o adolescentes son los que alimentan el crecimiento y el desarrollo de un niño, y los que van dando las pautas de convivencia dentro del contexto familiar, pero que después se replican o se repiten dentro del contexto del aula. Porque ¿dónde se enseñan los valores? Se enseñan en la familia, no en la escuela. La escuela es una institución que está con el objetivo de formar, de educar, pero la primera socialización, la primaria, desde que el niño nace hasta que empieza a escolarizarse, se da en la familia. Entonces, todo lo que nosotros damos por obvio, que parecerían situaciones cotidianas, entre comillas, normales, el chiste, la falta de diálogo en la mesa, el celular, la falta de conexión de los papás hacia los niños, el no poner límites, el no exigir ciertas normativas dentro de la convivencia familiar, después repercuten en consecuencias comportamentales dentro del aula, ¿no? Porque si, no sé, estamos viendo la tele, por ejemplo, en un almuerzo con la familia, y vos sos el papá y te reís, no sé, de algo que está sucediendo en la tele, decís, ¡ay, ese gordo! O ese boliviano, o lo que fuera, ¿no? Sí, eso los chicos lo toman. Bueno, pero claro que lo toman. Claro. Porque les valida ese discurso valida de violencia, eso, ¿no? y valida eso como un valor. No lo valida desde un relato que va a quedar insignificante ahí. Y después se reproduce. Pero aparte de todo eso, también tenemos problemas en las familias. Y hay muchas familias disfuncionales, sea como estén conformadas, eso es indistinto. Lo que está faltando ahí es el amor, es la conexión de esos papás con esos niños y el límite, que es estructurante para el psiquismo. Como después se traslada a la escuela y después cuando somos adultos se traslada en la sociedad. Nos tiene que estructurar la norma, primero en el psiquismo y después en la convivencia. Ahora, ese es el origen. Ahora, sí, cuando el hecho sucede, ¿no? Porque primero hay esto que vos señalabas, la presencia o la ausencia de los padres que confluye y las madres que confluyen en esta circunstancia. Ahora, cuando los hechos ocurren en las aulas o en el patio o a la salida de la escuela, hay quienes lo filman, hay quienes aplauden, hay quienes incentivan, hay quienes hacen caso omiso, hay quienes trasladan esa preocupación a los colegios, y los colegios se sienten o impotentes, o reaccionan tarde, o temen reaccionar para no sentirse en algún punto parte. Yo veía hace poco escuchaba el testimonio de una maestra que tenía temor incluso a reaccionar. Totalmente, ¿sí? Tenía temor porque no sabía si... Porque no saben cómo tampoco. No saben cómo. Bueno, ahí hay un problema central, porque institucionalmente no están las respuestas. No. Y existen protocolos, existen leyes, lo que pasa es que después no se pueden tramitar, y la tramitación de eso depende mucho de quienes estén a cargo de la institución y qué herramientas tengan. Porque así como hay alumnos que van a la escuela sin deseo, hay docentes que van a la escuela sin deseo. Eso no lo ponemos en discusión ahí y a dialogar. Digo, bueno, es como la educación, esto lo tenemos que decir, hoy está dada como una cuestión de obligatoriedad, pero ¿cuántos son los que realmente desean aprender? ¿Y cuántos docentes toman la docencia como un trabajo, un ingreso más económico, pero no hay una cuestión realmente de vocación? Como en muchísimas otras profesiones, ¿no? Pero acá excede, me parece, Yanni, la vocación. Pero más allá si no tenés las herramientas. Totalmente, pero más allá de esto que excede, que decís vos, pero lo tengo que decir porque también es base, porque cuando yo no tengo deseo de enseñar, menos voy a tener deseo de dar herramientas bueno, claro. para resolver este tipo de problemáticas que ya traspasan el objetivo pedagógico. Y hay algo que me parece que es muy interesante, esto que vos planteás, de
¿en qué momento interviene el docente? Porque a veces vos tenés muchas señales que te llevan a pensar que están ocurriendo estos episodios. A lo mejor vos tenés una charla con los alumnos y demás. Pero estamos hablando de docentes que en muchos casos se hacen cargo de aulas con 40 alumnos, donde aparecen los chicos que llegan con hambre o que no están bien alimentados, que llegan con dificultades en sus propios hogares y que las transmiten en las aulas, los niños que tienen problemas de aprendizaje, el niño que es más revoltoso. Digo, son tantas las circunstancias que en un aula de 40 tiene que lidiar una docente que a lo mejor se le van escapando todas esas señales. Y es que no hay con qué, porque uno también tiene una capacidad humana para ciertas cuestiones. Y atender a la diversidad, que hoy el aula es una diversidad muy compleja y cada vez más diversa. Nosotros estábamos acostumbrados a un momento donde hasta trataba de homogeneizar la educación y teníamos que aprender todos al mismo tiempo, todos en las mismas condiciones. Hoy es totalmente diverso el contexto del aula. Y el docente también está excedido de todas esas problemáticas y no tiene por qué ser responsable de tantas situaciones. Pero cuando ocurren esta situación específica, tiene que actuar. Y a veces viene viendo que se va dando una cuestión que está en escalada de violencia. A veces actúa y a veces no. Y aún actuando de la mejor manera y a tiempo, a veces no se resuelve tampoco. ¿Por qué? Porque tenés este tipo de familias que viene y se enoja, que viene y reproduce más violencia que la que su hijo hizo en un hecho, o que te pone un abogado y ya vos como docente tenés que salir a buscar representación legal. Digo, ocurren otro tipo de cuestiones ahí donde no se valida la norma de la institución, ni se legitima el rol docente y del director. Bueno, esta legitimación del rol docente me parece que es una centralidad porque el bullying está, antes lo llamábamos de otra manera, pero desde toda la vida aparece el bullying, ¿no? De circunstancias donde hay alumnos que son violentados por otros. Esto es eterno, desde que nació la escuela, ¿no? Porque se trasladan conductas sociales a las aulas, ¿no? El tema es que durante muchos años, si había un maestro o una maestra que disponía una señal de autoridad, era incuestionable. A lo sumo, te venían tus viejos y te retaban a vos, no a la maestra. Te ponían en penitencia, validaban de tal modo lo que decía la maestra que era incuestionable esa decisión. Hoy eso no sucede porque las maestras hasta sufren la violencia. Sí, porque sabe que después de tomar la decisión que tiene que tomar, según la institución, también tiene que tener la capacidad de contener lo que se viene en términos de violencia de esa familia. Porque aparte, el chico que está ejerciendo violencia o bullying no es un distinto a la familia, ¿se entiende? Digo, tiene que ver con lo que está pasando. Por eso siempre hay que trabajar no solamente con la víctima de bullying o de violencia, sino también con el victimario. Ahora, pensando, mira, a ver, en lo que sucedió en Junín, por ejemplo, ¿no? Hay una mamá que golpea a una alumna y demás porque le hacía bullying a la hija. O por lo menos este era el relato inicial, digamos, ¿no? Tampoco hemos hecho, es un caso que nos resulta muy ajeno, pero digo, comprendiendo que esa fuera la situación, ahí veíamos un montón de gente, y hablo de alumnos, que no estaban separando, estaban filmando, estaban, no digo celebrando, porque es muy difícil el explicar en un contexto de grabaciones en sonido y demás, pero sí por lo menos estaban grabando, estaban siendo partícipes de eso que veían como un espectáculo en realidad, en lugar de... Porque también esto comprende cuando se dan estas situaciones, vos fíjate que siempre hay público porque tiene un condimento de esto. No es aislado, no es encerrado, no es que nadie lo ve. Siempre busca el adolescente o el niño que haya un público. Y la mamá que viene, en este caso o en esta situación, a también replicar lo mismo, porque sintió que no defendieron prefiere como parte del escarmiento que se vea, que pero sea delante que haya de alguien. Público, porque aparte estamos en un momento que sucede esto, como que si no me ven no está validado, ¿no? Y ahí el público también potencia, pero es funcional a eso. Porque vos fíjate que hay más sostenimiento de un celular para que no se me pierda ningún hecho de lo que está ocurriendo, que meterte a separar o gritar para separar o lo que fuera, ¿no? Entonces, están las dos cuestiones.
pero generalmente está pasando esto, que hay Ahora, un público. También es cierto que, más allá de la actitud horrible de quien filma a dos personas golpeándose, y también acá hay que sumar a los medios de comunicación. Es una locura que los medios de comunicación sistemáticamente pongan imágenes de violencia. Bueno. Y te ponen abajo imágenes sensibles, no me importa, es una locura que pongan a niños peleándose, a una mamá pegándole a lo que fuera. Debería ser sancionable que los medios de comunicación publiquen videos de gente golpeándose. Debería ser sancionable. No aporta absolutamente nada al entendimiento social de esas cosas. Pero también pensaba en esas circunstancias en las que se producen esos hechos de violencia. La lógica es que es muy difícil intervenir cuando el hecho ocurre, más allá del pavote que está filmando. Digo, ponerse a separar no es tan sencillo. Uno lo mira de afuera y dice, no es tan. Supuesto. Ahora, sí de prevenir. Ahí es donde deberíamos haber un foco de trabajo que indique que culturalmente hacer bullying esté mal, en cualquier circunstancia, ¿no? Pero prevenir es justamente anticipar. Entonces, por ahí lo que sucede de mala manera es que estamos esperando como institución que algo ocurra para llamar a los equipos que pueden llegar a trabajar estas cuestiones. Bueno, es como si en analogía con la salud esperáramos solamente que llegue la enfermedad y no atendiéramos que hay un montón de herramientas para poder prevenirla, ¿no? ¿Qué pasa en este sentido? Yo creo que no deja de ser eso que nos sucede, porque vos decís, si yo me meto, también está esto. Me puedo meter para filmar, pero si me meto también puedo salir lastimado, ¿no? Sí, claro. Y hablamos, por ejemplo, en ese aula donde la mamá golpea a una nena de 14 años, que los compañeritos también tenían 14 años. Bueno. Hay que ponerse en ese lugar, digamos, si vos tenés 14 años, decir, voy a separar a una mujer que con una cadena golpea a otro. No, pero es impensado eso, porque tampoco está en el psiquismo de un adolescente o de un niño. Pero bueno, creo que tenemos que empezar a pensar en ese sentido que vos planteás. ¿Qué nos está pasando como familia, como sociedad e institucionalmente? Que estas son las señales de que se ha roto de alguna manera el tejido y donde yo estoy haciendo daño, hasta físico ya, porque esto ya habla de crueldad a otro par mío, en una situación donde hay normas, donde deberíamos responder a ciertas reglas de la convivencia escolar, y no me importa el dolor del otro, y ese otro es como yo, es una persona, pero si yo estoy dañando quiere decir que lo veo como un objeto, y este es el punto. Ahí hay mucho de la coyuntura, ¿no? Hay mucho de porque la coyuntura. Porque hoy el verse en el otro es algo que en muchos casos no sucede. No hay un compromiso por el otro, por el dolor del otro, ¿no? A veces las redes sociales tienen esto de la impunidad. Vos decís que tal persona es tal cosa y no te importa, porque no estás viendo el gesto del otro, el dolor del otro, la preocupación, esa mirada alicaída, vulnerada. Ahora, cuando la tenés frente a frente, también a veces eso no está ocurriendo, porque hay una deshumanización de aquel que no forma parte de lo que yo creo, pienso o decido que está de mi lado. Sí, ¿no? Porque no se ha puesto a tiempo esto que te digo del límite que tiene que ser acompañado con amor desde la familia. Porque si no puede aprender mi hijo qué es lo que es el límite y hasta dónde puedo llegar yo, en mi casa y fuera de mi casa. Y si eso no está puesto a tiempo, es muy difícil después para una institución poder hacerlo. Y también lo que se provoca en ciertas situaciones es la omisión de la institución, como hacer la vista ahí media gorda, en el sentido de, bueno, veamos si pasa, si lo pueden resolver ellos y no me involucro. Eso también es violencia porque es omisión. ¿Qué tiene que hacer la institución cuando ocurren los hechos? ¿Tiene que proponerse un debate social, no solo puertas hacia adentro? O, yo creo que porque digo, obviamente no podés hablar del niño, del alumno, de lo que fuera, pero digo, sí de representarse en el rol social que ocupa el colegio, porque a veces cuando ocurren estos hechos no hay nadie que hable, ¿no? No. Es que, bueno, justamente también ocurre esto de pasar al acto por no poder poner en palabras ciertas cuestiones. Primero, la escuela debe activar un protocolo, que esto ya existe, que se pone en marcha, que trabaja en redes con las instituciones que se tienen que ocupar de eso. Pero más allá de eso,
para adentro, puertas adentro, tiene que trabajarlo con el equipo docente, no es con el docente que le pasó en el aula o que tiene ese alumno que genera una situación de violencia o bullying. Tiene que trabajarlo institucionalmente con todo el grupo y con los alumnos también lo tiene que trabajar grupalmente, más allá que después uno puede sugerir tratamiento psicológico, todo lo que acompaña esta cuestión de salud mental. Pero si no lo trabajas en grupo, eso no se va a revertir. Es como ponerle un pañito de agua fría, lo calmamos y en algún momento vuelve a emerger, porque no está resuelto. Claro, no es un problema individual, no, es un problema siempre colectivo. Es de convivencia. Y tampoco es con autoritarismo, es con autoridad, pero con amor, acompañada de amor. Eso es lo que es el límite. Y en la casa es lo mismo. Y estructura, de nuevo, hay que pensar que esto es estructura. Pero bueno, no estamos conectados ahí. Entonces yo después me asusto cuando veo una nota en el cuaderno porque veo que mi hijo rompió todo en el aula y no sé qué está pasando. Le voy a decir, no, pero si ese no es mi hijo. Sí, es tu hijo, pero capaz que tu hijo está queriendo conectarse con vos en tu casa y vos estás con el celular también todo el tiempo. Yo hoy veo muchísimas, lamento de decirlo, pero muchísimas mamás que en la primera infancia deben ser estructurantes de sus hijos, que están con el celular y no pueden estar ahí ofreciendo un poquito, aunque sea un momento, de habitar el juego con su hijo, de preguntarle cómo le fue en la escuela, de acompañarle a revisar un cuaderno. Es muy complejo lo que pasa, Pablo. Bueno, el chico en algún lugar lo manifiesta. ¿Y dónde está más tiempo? En la escuela. Muchísimas gracias, señora. La verdad que es un análisis absolutamente necesario y lo vamos a recuperar en otros momentos del programa porque tiene que ver con algo que debería ocuparnos antes de que los hechos lleguen a la portada o en un afiche del frente del colegio o en videos que se viralizan por redes o en la irresponsabilidad de los medios de comunicación de ponerlos también como mecanismos de difusión, ¿no? De qué manera evitamos que esto suceda. Muchas gracias, que disfrute del fin de semana. Gracias y gracias por los pastelitos. No, por favor. No nos vamos a olvidar de ese gesto. Hacemos una pausa con música y ya volvemos.